buenas. Iniciamos una serie de lugares distintos, escondidos, que nos aportan algo más, a los que hay que estar ahora que empieza la normalidad, a dejarnos la normalidad, esa antigua normalidad, a buscar pequeños rincones donde podemos encontrar no solo pequeños sitios especiales, sino personas especiales que vemos día a día, pero que no profundizamos en ellas. Por eso empezamos en Negocios Televisión esta serie de personas con alma, de líderes, a los que queremos acercarnos para entender, también para ser un ejemplo para los demás, entender cómo han llegado hasta aquí y sobre todo cómo es su día a día, cómo actúan, cómo se comportan en los mercados, pero también qué hay detrás de esa persona. Hoy estamos con una persona muy especial, que es José María Luna, amigo desde hace muchísimo tiempo, y a quien le tengo mucho aprecio, y hemos quedado en el Thyssen, en una sala muy impresionista que refleja mucho el calado europeo. Vamos a ver aquí cuadros distintos que son una joya para que ustedes vengan a visitar, y queríamos utilizarlo también para poder conversar, sin café por delante, pero eso lo tomamos luego, pero poder ver un poco más pues de José María. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y gracias a Negocios Televisión por la oportunidad que me brindáis de poder estar en este marco incomparable, estar rodeado de pintores impresionistas, estar en un sitio en Madrid fantástico y además con amigos, con grandes amigos, viejos amigos, y poco a poco recuperando esa vieja normalidad, ¿no? Con lo cual, encantado de estar aquí. ¿Cómo habéis vivido este año en los mercados? ¿Cómo se ha vivido por parte de toda esa gestión de patrimonio? ¿Cómo se ha vivido este año tan complicado que ahora empieza a verse la luz al final del túnel, pero nunca sabemos si la tenemos todavía lejos o si la tenemos ya aquí al ladito, ¿no? Pues ha habido un poco de todo. Ha habido mucha angustia, mucho miedo, ha habido momentos en los cuales había mucha oscuridad, como si fueran cuadros que eran de otra etapa anterior seguramente a los impresionistas, poca luz, y bueno, pues hasta que no aparecieron las vacunas, pues no empezó a hablarse de la esperanza, ¿no? En los primeros momentos lo que el ser humano empezó a tomar conciencia es de lo frágil que podemos llegar a ser, ¿no? Y que nuestros sueños en cualquier instante se podían truncar. Algo que muchos de los impresionistas vivieron en sus propias carnes, ¿no? Con lo cual, eso poco a poco ha ido, bueno, pues ir despejándose. Todavía seguimos en una fase de pandemia. Claramente el llevar hoy pues las mascarillas, pues está claro que nos señala precisamente no solo de la fragilidad, sino que el virus no entiende de tiempos, no entiende de espacios, no entiende tampoco de arte o no arte, ¿no? Pero nosotros lo hemos vivido sobre todo muy centrado y muy volcado en el inversor final. Era momento de gestionar las emociones, no solo las nuestras, sino también de los propios inversores, y sino también tratar de calmar precisamente esos momentos de angustia y de miedo, y también de buscar oportunidades. Ha sido un año en el cual, curiosamente, a pesar de la pandemia, ha habido montones de oportunidades de inversión que hemos tratado y seguimos tratando de aprovecharlas, y que evidentemente, si nos han sido los... Sí, también de mucho negocio. Ha sido un momento también, evidentemente, de mucha disparidad. Estas salas han estado vacías. El ocio, evidentemente, no ha funcionado y poco a poco va recuperando cierta normalidad. Hoy este museo pues, puede albergar un determinado grupo de personas que no estará a los niveles pues, que normalmente tenía antes de la pandemia, ¿no? Poco a poco vamos recuperando todo esto, ¿no? Toda nuestra vida. Estamos aquí delante de un cuadro de Camille Pissarro, 1897. A mí me recuerda que esto era el inicio de la Belle Époque que se vivió a inicios del siglo XX, en el que era todo un desenfreno, como el que quizá hemos vivido también, ¿no? En ese inicio del siglo XXI, ¿no? Pero esa tranquilidad, 1897, la Rue Saint-Honoré por la tarde, con esa vida que el ser humano quiere, ¿no? Ese salir a la calle, ese vivir, ese estar en interrelación, ¿no? Absolutamente. Y esta calidad de impresionismo que también nos refleja que en tiempos pasados luego se vivió la gripe española, 23 años después. Se vive una gripe, se vive una guerra, española, se vuelve a vivir otra guerra y se sale. Habla también de la esperanza, es decir, se puede recuperar y se puede construir si queremos un mundo mejor. Y de hecho, de estas crisis
seguramente la gente que vivía justo en ese mismo instante, o cuando este instante está siendo pues marco de este maravilloso cuadro, pues muchas personas efectivamente no conocían lo que iba a ocurrir, esas otras pandemias, ¿no? Pero también la propia evolución dentro del propio sector del automóvil, por poner un ejemplo, el negocio de los comercios. Fijaos, pero qué aquí gusto de arquitectura, ¿eh? No, totalmente. La arquitectura ahí, claramente, de hecho, hay muchas de las arquitecturas que están volviendo al pasado, ¿no? Y otras avanzan. Ahora la palabra disruptivo, ¿verdad? Pues ahora mismo estamos volviendo a las calles, pero también volvemos de la forma que pues la tecnología está dentro, ¿no?, de nosotros, ¿no? ¿Cómo llega José María a los mercados financieros? ¿Cómo llega José María Luna a decir, primero estudiaste economía, entiendo? Sí, efectivamente. ¿Y cómo te enamora los mercados financieros para salir de la calle y para empezar a asesorar y para empezar a ayudar a la gente a esa planificación a medio plazo, a que lo que estaba en 1897, que iba a tener altibajos, pues hubiera un gestor a medio plazo que pudiera estar al lado? Has estado al lado de muchísima gente que habrá pasado seguro estos años por tus manos. ¿Cómo entraste en esto? ¿Qué te llevó a meterte en la planificación a medio y largo plazo y en el sector financiero? Pues fijaos, alguien que viene de un pueblecito de Toledo, ¿no?, de los Montes de Toledo, que estudia en Toledo además económicas y empresariales, que empieza a despertarle el gusanillo de los mercados financieros, el interés por los mismos, pero sobre todo lo que más empiezo a trabajar aquí precisamente porque empiezo a darme cuenta de lo necesario que es la labor de un asesoramiento financiero y también de realizar una buena planificación financiera. Todos tenemos sueños, pero para llegar a cumplirlos hay que diseñarlos ya en el ahora. Eso empezaba en la propia carrera a darme cuenta cuando iba estudiando entre los libros, cuando iba, pues por aquellas callejuelas de Toledo, iba a la facultad, ¿no? También veía el trabajo de mi padre y de mi tío, que nos habían heredado entre la viruta de mi abuelo, y veía su trabajo como, lamentablemente, por malos consejos financieros, pues parte de ese éxito se diluía con malos, en este caso malos consejos a la hora de determinar en qué producto colocarse. Al final llevó algo que cualquiera de estos pintores probablemente vivió y que en mi caso, de una forma mucho más humilde, también experimenté, ¿no? Y es una transformación de pintar para vender a vender lo que pintabas. Esa ha sido mi transformación, como muchos de estos pintores, como veremos luego después con un Van Gogh. Pintar para vender, es decir, trabajar para comer. Trabajaba en el mercado financiero evidentemente para cubrir una serie de costes, de gastos, de necesidades como cualquier otro, dentro de algo que me apasiona, que me apasionaba y que me sigue apasionando. Bueno, yo creo que eso se transmite de las personas que se acercan a mí, ¿no? Pero después esa pasión te hace darte cuenta de algo que aprendí cuando estuve en París y viendo también a muchos de estos pintores otros cuadros, ¿no? Algo que muchas veces no cae el inversor, y es: usted ve pero no observa lo que hay detrás. Esa ha sido siempre mi máxima, el tratar de decir qué estamos viendo, pero qué estamos observando. Esto en los mercados financieros es muy importante, entender las reglas de juego, entender el contexto en el cual se están produciendo, qué posibles escenarios se pueden ir desarrollando. Todo eso me ha ido apasionando y evidentemente eso me ha ido seduciendo, y aquí estoy, en los mercados financieros. ¿Quién destapa si quieres vamos por aquí, que tenemos un Gauguin, ¿quién destapa la chispa de José María Luna? ¿Quién es el primer mentor de José María Luna, ahora mirando hacia atrás? Pues mira, el primer mentor que yo tengo, empiezo en una compañía de seguros muy pequeñita, y a través de un compañero de trabajo que me empieza un poco a despertar dentro de esa compañía. Antiguamente se llamaba Comercial Unión, luego ha ido pasando distintas etapas, Aviva, ahora dentro del grupo Santa Lucía, y realmente empieza a despertar en mí un interés hacia los fondos de inversión, acompañado de muchos cursos que había hecho y por supuesto del Colegio de Economistas, en el cual sigo formando parte. Pero quien realmente me acerca al mundo del asesoramiento financiero es alguien que sigue trabajando en el mercado, que es Víctor Álvarez González, y que en un momento determinado tiene una idea, que es una empresa, que es Profim, y que entonces era una empresa, una persona, y que
empiezo a trabajar yo como primer empleado y él evidentemente como mentor, con lo cual el mentor real en este caso fue Víctor Álvarez González. Estamos aquí ante un Gauguin, 1884, que refleja un poco también, yo quería enseñártelo para ver qué opinas, ese mundo rural que parece que puede empezar a coger un poco de cuerpo en la sociedad. Hemos pasado de esa urbe tan potente, tan llena de vida, a la vida que tiene el campo, ¿no? Y no sé si tú estás también ahora en el punto en el que crees que hay que volver un poco aquí, que hay que volver un poco a las raíces. Se está viendo un movimiento de salida de ciudades, por ejemplo, en el que se busca cada vez más en lo inmobiliario acercarse al campo. ¿Cómo ves ese movimiento y personalmente crees que va a haber un movimiento hacia el campo, hacia la vuelta, hacia el origen? Tú hablabas de Toledo, hacia ese teletrabajo que nos puede permitir volver a la raíz. Ojalá sí. En mi caso siempre ha sido así. Siempre ha sido así, darme cuenta de cuáles son mis orígenes, tener sueños, pero también tener raíces, para saber de dónde uno viene, ¿no? Yo veo este cuadro y veo muchas cosas que son temáticas ahora, ¿no? Tú hablas del teletrabajo, pero yo veo, por ejemplo, la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Ahora mismo todo el mundo es verde, todo el mundo habla de verde, ¿no? Aquí es sostenible todo, estamos hablando de más de un siglo y estábamos viendo una fotografía, estamos observando el mundo rural, la quietud, algo muy importante. Aquello es, bueno, pues lo que veíamos antes de la ciudad era, pues bueno, pues el ruido de hace también un siglo, ¿no? Aquí es absolutamente quietud. Debemos darnos cuenta de una cosa, a lo mejor mucha gente que nos ve va, no sé, a utilizar un abogado 1, 2, 4, 5 veces a lo largo de su vida. A lo mejor un economista o un asesor financiero, ojalá fuera mucho más común, pero una serie de etapas a lo largo o de veces a lo largo de la etapa en su vida, ¿no? Pero agricultores, ganaderos y pescadores, todos los utilizamos al menos 3 veces al día. Y de eso no nos damos cuenta. Del trabajo de las manos, de la ilusión, de los fracasos, de las frustraciones, de los sueños de muchas de esas personas. Quizás cuando Gauguin estaba pintando aquí, aparte de todo ese paisaje, lo que nos quería transmitir precisamente es esa quietud, aparte de los colores tan vivos, ¿no? Pero sobre todo ese mundo rural. Claro que el teletrabajo, claro que esa posibilidad, lo que hablábamos antes de la digitalización, nos permite hacer cosas que hasta hace muy pocos meses pensábamos que no se podían hacer. Necesitábamos los espacios urbanos para hacer negocios, para el ocio, para tantas cosas. Y nos hemos dado cuenta de que no podemos estar solo mirando una pared o estamos viendo un parque artificial. Necesitamos que nuestra vida vea perfectamente de dónde venimos. Está muy bien hacia dónde vamos, pero no olvidemos de dónde venimos. ¿Qué le pasa? Aquí tenemos un Van Gogh. ¿Qué le pasa al español que no saca el dinero del depósito ni por activa ni por pasiva? Es decir, vimos los últimos datos de Inverco. ¿Qué le pasa al español que no quiere un poco de libertad de su dinero? Es decir, ¿por qué ese miedo, ese temor, ese tener el dinero en el colchón? Bueno, pues ya no es el colchón, ahora es el banco casi a tipos negativos. ¿Qué le pasa a este país para que no empiece a planificarse a medio o largo plazo, para que ya lo está haciendo mucha gente, pero un porcentaje todavía de gente con depósitos, por ejemplo, desde la pandemia es enorme? Entonces, ¿qué le pasa que no nos gusta salir hacia adelante, que no nos gusta buscar oportunidades? ¿Qué le pasa al español y al país en general? Sí, pues ¿qué le pasa? Que nos quedamos, que no apreciamos quizás lo que tenemos delante, ¿no? Nos quedamos solamente en la oscuridad y no vemos la luz que hay detrás, como en este cuadro. Nos quedamos con no querer avanzar en la cultura financiera, en la educación financiera. Todavía nos encontramos al día de hoy que muchas personas, la principal inversión que va a realizar va a ser la compra de su casa. Y todavía a día de hoy siguen teniendo montones de dudas, a pesar de que vaya 1 o 2 veces a una notaría. Nos encontramos en que hay muchas personas que tienen cicatrices, como las que pudo tener Van Gogh en un momento determinado en su vida. Y todas esas cicatrices de malos consejos que han sufrido, lo que les hacen es que quieran buscar no arriesgar su dinero y no ven otras oportunidades, solo se quedan en la parte
mala de las inversiones o la volatilidad, sin darse cuenta de que hay una serie de oportunidades. Prefieren el depósito anclado en el pasado, en la rentabilidad del pasado, en que obtenían, o la esperanza de que algún día los tipos de interés les puedan dar más premio, ¿no? Pero la falta de cultura financiera. Somos personas que lamentablemente no hay un espíritu empresarial o ese tejido que uno quisiera, y eso también se nos nota en nuestra propia cultura latina, ¿no? Y eso se deja notar. Sí, o el salir a pescar, ¿no? Yo que soy de Alicante, es decir, de todos casi me quedo con nosotros en el Tajo no se puede pescar de la misma manera, evidentemente. Pero esta es una de las joyas que yo creo que tiene ocultas Madrid en el Thyssen. Este Van Gogh de 1888 que refleja muy bien pues a trazos súper rápidos. Fíjate que va de un solo trazo, va marcando todo el cielo. Es espectacular este Van Gogh. Es espectacular. Y marca muy bien también la vida en el mar, la vida del pescador, la vida del que, como hablábamos antes con esa planificación a medio y largo plazo y no tener el depósito, es que estos hombres no tenían nada por la mañana. O tenían mucho. Pero de entrada no tenían nada, tenían que ir a llenar la tenían su vida, que la podían perder, que eso es todo. Cuando uno tiene esa sensación, a partir de ahí puede construir muchas cosas. Tienes tu vida, que yo creo que es la esencia más importante. A partir de ahí podemos planificar, soñar, tener sus sueños, como cualquiera de nosotros, después, siglos después, como quien en unos trazos, ¿no? Y fijaos, ya hablando de los colores, porque yo creo que lo que más impresiona es los colores, la combinación de colores y la combinación de formas, ¿no? En este caso de Van Gogh, en esa planificación financiera. ¿Y por qué digo esto? Porque igual que pintar un cuadro no solo es elegir los colores, planificar nuestros ahorros, nuestras inversiones de presente, a medio y largo plazo, no solo es elegir unos productos, no solo es decir, elijo entre el depósito y el ladrillo, o le meto y lo que me sobra cojo oro y cojo fondos de inversión, o inversiones directas en bolsa, o Bitcoin. No. Es decir, seguramente Van Gogh no decía, voy a coger el verde, el azul y otros colores que los voy a ir mezclando y a ver qué sale. Tienes unos sueños. Quieres que esto transmita y que nos metamos ahí. Dentro de esta misma sala hay un gran pintor que a mí me marcó hace mucho tiempo, que es Renoir, que decía, una obra de arte me gusta cuando me invita a pasear dentro de ella. A mí me invita. Aquí da gusto, aquí da ganas de meterse ahí. Bueno, tú que eres más del mar, evidentemente, te recordará pues, a tu Alicante querida, ¿no? A mí me puede recordar muchos momentos de mi vida, muchos momentos de claroscuros de la vida, muchos momentos en los cuales uno, a nivel personal, también ha tocado fondo. Pero de repente se ha fijado en que la luz, la verdadera luz, es la que a uno le puede guiar. Y entonces es cuando vuelve uno de nuevo a retomar lo que decíamos antes, a buscar su esencia, a que uno está vivo y a partir de ahí empieza a soñar. ¿Qué le añadirías al sector financiero? ¿Qué le añadirías al sector para poder tener una presencia mayor, para poder humanizarlo más? Sí, muchas cosas. Yo lo que le diría al sector financiero, quizás habría dos cosas muy importantes. Hablamos antes de la cultura financiera, de la educación financiera. Yo creo que la educación financiera debe de ser impartida desde edades más pequeñas. Es decir, esto, insisto, es que es común para todos. Al final vamos a tener que negociar un sueldo, o vamos a tener que estudiar una oposición, o vamos a tener que enfrentarnos, como decía antes, a alquilar o comprar una vivienda, o un coche. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener que financiar, o vamos a tener que decidir dónde ponemos a trabajar nuestros dineros, es decir, la planificación también financiera. Con lo cual, yo creo que necesita que la educación financiera esté mucho más presente en la sociedad. Y la segunda es igual de importante, o quizás más. El protagonista no era Van Gogh, no era Renoir, no era Manet. El protagonista es cualquiera de nosotros que como espectador entramos en estos cuadros y empezamos a ser actores de los mismos. Empezamos a compartir los sentimientos que nos transmiten esos pintores. Eso es lo que muchas veces yo echo de menos en el sector financiero. El sector financiero, la importancia no es el blockchain, o es la bolsa americana, o la bolsa europea, o el producto tal, o el banco no sé qué, o el asesor financiero, ni siquiera yo.
yo el que menos. El protagonista siempre es el inversor. Si ponemos al inversor de verdad en el centro de todas las decisiones, entonces tendremos algo muy claro. El mercado trabaja por y para el mercado y con el inversor en medio. No, para el inversor, por el inversor, pero sin él, que sería algo que es muy conocido, en este caso, en la Revolución Francesa, ¿no? José María, bueno, estamos delante de Camil Pissarro, de este bosque. José María Luna hace muy poco, bueno, ya hace un tiempecito, es decir, ya va pasando el tiempo, dio el salto a emprendedor, sí, si me lo permites. Sí, sí. Además con Sevilla, ¿no? Efectivamente, que es tu otra cara de la moneda, ¿no? Tu alter ego. Justamente. Y os encontrasteis un poco así, ¿no? En medio del bosque, como se encuentran tantos emprendedores ahora mismo, pero además en el sector financiero, con gigantes, con esos árboles, y vosotros ahí en medio diciendo qué propuesta de valor le hago a la sociedad después de tantos años. Bueno, pues hablabas antes con Profim, ahí con la familia Mendoza, que yo conocí y que han hecho mucho también por el sector. Luego con la compra de Arquia Banca, donde también estuvisteis ahí un buen tiempo y haciendo mucho valor. Y ahora ya pues decidisteis también emprender vosotros por vuestro lado. ¿Cómo ha sido este tiempo de emprendimiento? ¿Y qué consejos les das a los que quieran emprender en ese sector? Nos ha pasado casi de todo. Estabais así, ¿eh? Bueno, nos ha pasado casi de todo en una pandemia, ¿no? Nos hemos tenido que enfrentar a montones de retos, pero mirad, yo lo animaría, claro que sí. Quien me conoce sabe que hay muchas cosas que son una pasión. El arte lo es, la música, la poesía, me encanta. Sobre todo la música, además que soy músico. En este caso la percusión, que mucha gente cree que no es música, pero es muy importante, ¿no? Pero hay una otra pasión, que es el Camino de Santiago. Y cuando veo este cuadro, me vuelvo a transportar en los tantos caminos que he regalado además a otras personas que en ese momento lo necesitaban, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pues que en un momento de mi vida había perdido una flecha amarilla, me había perdido esa ilusión, no sabía por dónde tirar, no sabía, y además, algo más importante, creía que el objetivo era la meta, sin darme cuenta que el objetivo es el camino. Eso, tan importante, es lo que me ha enseñado el Camino de Santiago, es lo que me transporta. ¿Y qué les puedo decir? Pues mira, lo que les puedo decir es algo que aprendí también en el Camino de Santiago y que muchas veces transmitimos, tanto Juan Luis como yo, a la gente que se acerca a nosotros al asesoramiento financiero. Paso corto, pero vista larga. Ese es la combinación de cualquier peregrino. Paso corto, darse cuenta de lo que ocurre en cada momento. Nada tengo, solo tengo mis manos, mis pies, lleno de llagas, lleno de ampollas, la mochila cargada, la vida. Pero vista larga. ¿Llegaste a sentirte así? Me sentí... Cuando estabas emprendiendo. Cuando estaba emprendiendo muchas veces nos sentimos... Bueno, o esto era paradisíaco igual, ¿eh? Sí, había momentos que era más desierto y veíamos o nos queríamos que había un oasis al fondo, ¿no? Pero sí que... Os voy a decir una cosa, me sentí menos desierto y me sentí más cerca de un cuadro como este, porque tuvimos en todo momento el aliento, el calor, la ilusión de mucha gente que nos apoyó. No solo nuestras familias, tan importantes en ese momento, también aquellas personas que ya nos dejaron y ya hicieron otro viaje, que también marcaron y nos siguen marcando, tanto a Juan Luis como a mí, sino cada uno de los clientes, cada una de las personas que se auparon a este proyecto de vida. Perdonad que vuelva a repetir la palabra vida, pero que para mí es importante porque es pasión. Sin ella no se llega a transmitir y probablemente estos cuadros no estarían colgados donde están ahora mismo, si no transmiten a cada uno de nosotros esa pasión. Volví a recuperar esa flecha amarilla y es más, nos volvimos nosotros a considerar flechas amarillas o faros de luz que inviten a otros, no solo a acercarse, sino a guiarles bien. Gracias a esa gente, a esas personas que confiaron en nosotros desde el lado de clientes, pero lo tengo que decir, gracias a personas como tú. Gracias a personas como tú, José Antonio, y como Negocios de Televisión y otros tantos medios de comunicación que desde el primer momento... Pero porque vosotros os hacéis de querer, eso es fácil también. No lo sé, somos como somos. Nunca he perdido la raíz, nunca he perdido aquellas esencias que cuando mentor o mentores que se han ido cruzando en el camino y personas con las cuales he compartido mucho y con algunos lamentablemente a lo mejor ya no hay la misma relación, pero sí que puedo decir que al final de todos ellos he aprendido mucho. De toda la gente que se ha ido acercando he aprendido mucho más y gracias a vosotros todavía se me ha reafirmado mucho más la pasión, no solo por los mercados, sino la pasión por
el inversor, por ese asesorado, por ese protagonista, paso corto, vista larga, quien quiera emprender, que no se agobie, que no cronometre cada día su vida, que la viva, que la disfrute en el momento actual, que se afronte los retos. Pero mirad, ante un reto puede ser un muro. Seguramente cada traza de un cuadro, esto, seguramente si buscáramos habría otro cuadro. El lienzo en blanco, ¿no? El lienzo. La dificultad que tendría. También, efectivamente. Pero ese lienzo en blanco está como una historia para escribirla o una partitura para crear algo bonito, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, cada muro lo convertimos en un peldaño para avanzar. Nos quedan 2 cuadros. Aquí hay un Renoir, que antes me comentabas. A mí me encanta Renoir. Bueno, yo creo que además ahora mismo que estamos en la primavera, los campos están así. Sí, y es un poco también la vuelta, ¿no? A ver si se llega, ¿no?, a esa recuperación, ¿no? Es otra época, claramente, de esplendor, de éxito, ¿no? ¿Cuándo crees que vamos a salir de esto? Yo creo que ya estamos empezando a salir de aquí. Poco a poco estamos saliendo de aquí. Poco a poco acabamos de entrar en este campo y estamos viendo cómo florecen estas flores, ¿no? Y vemos cómo realmente nos invita a querer entrar ahí, ¿no? A veces hay demasiada prisa. El ser humano no se le caracteriza mucho la paciencia. En mi caso es uno de los defectos que tengo. Sí, pero piensa que llevamos un año de angustia, ¿eh? Claro. Que hay gente que jamás pensaría que tendría esa angustia existencial, que tú lo nombrabas antes. Igual tú recuperas, por ejemplo, el Camino de Santiago. Igual te aporta eso, ¿no? A ti. El primer Camino de Santiago que viví, no lo viví como el que puedo hacer este año, que volveré de nuevo. ¿Por qué? Porque no lo aprovechas. Porque estás deseando llegar sin darte cuenta que el verdadero camino es el camino en sí. Cualquier generación que haya sufrido una guerra o cualquier persona que haya sufrido el trauma de la pérdida de seres queridos, seguramente que lo que hemos vivido tendrán otro talante a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vivían en la Belle Époque, el cuadro primero que vivíamos. Todo se nos estaba dado, todo teníamos derecho. Era una obligación del mundo darnos y cada vez más cosas. Eso no es malo. Simplemente que, repito, en el camino pueden ocurrir muchos imprevistos. Hay generaciones, las que más han sufrido en esta pandemia, son personas que llevan sufriendo muchísimo tiempo y que han sufrido muchas cosas, no solo en España, sino también a nivel mundial, y personas que sufren. En mi caso, tengo la enorme suerte de conocer misioneros que están por todo el mundo, y cuando les pregunto cómo viene en África esta pandemia, te encuentras otro tipo de realidades. O en Asia, en los países más pobres, o en Latinoamérica, cuando conviven todos los días con otras pandemias. Esta pasará, pero ¿seremos capaces, como seres humanos, en dejar atrás esta y otras lacras? Y hay una que es la más importante, y tú lo has dicho, el miedo. El miedo es intrínseco al ser humano. Y eso nos va a cicatrizar, sobre todo en las relaciones. Ojalá no sea así, pero puede marcar ciertas diferencias. Todos son disruptivos. Es verdad que quizá Van Gogh, que lo hemos pasado hace un momentito, era el más disruptivo de los pintores, ¿no? Pero el impresionismo en general fue muy disruptivo. Aquí teníamos a Renoir, que es uno de los cuadros que más me gustan del Thyssen, la verdad es que reconozco que es maravilloso, pero fíjate este de Monet, en el que se ve ese deshielo en el que, ahora que hablamos tanto del cambio climático, ahora que hablamos tanto de cómo se ha producido, y ahora que hablamos, y te comentaba la disrupción, ¿va a ser suficiente lo que ha sucedido para que aparezcan Van Goghs, para que aparezcan personas disruptivas, que cambien la economía de verdad, que cambien nuestra forma de vida? Es decir, ahí puede haber un hilo nuevo en el que se pueda estirar y veamos a 10, 15 años vista, tenemos 2030, esos objetivos del clima, que el mundo ha cambiado. Es decir, ¿se va a producir un deshielo? Yo creo que sí, soy optimista en ese sentido. Es verdad que no tenemos paciencia y entonces lo queremos todo rápido. Y entonces queremos que se deshiele todo, es decir, pasemos del invierno y le dejemos atrás y rápidamente llegue el verano, ¿no? Pero hay otras estaciones. Quizás las otras etapas, en esa quietud que hablábamos antes, pues el ser humano era consciente de los pasos que se iban produciendo en la propia sociedad, en la propia forma de vivir, ¿no?
Ahora tenemos las palancas a nivel económico y financiero también de los propios gobiernos, con enormes cantidades de gasto público. La necesidad apremia para salir de esta, pero esa necesidad puede ser una virtud o ser un defecto. Y me explico. Lo digo por el tema de si surge nuevo emprendimiento. Si esa necesidad se cubre con más peso de los estados, expulsando la creatividad, la productividad, la competitividad, morirán los posibles nuevos impresionistas, los nuevos elementos disruptivos o disruptores que son capaces de ser palanca buena para todos a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural. Ahora bien, si ese maná que todos esperamos con fondos de recuperación o gastos públicos en Asia, en Estados Unidos, etcétera, bueno, pues de verdad son utilizados como catalizador a la hora de que las propias compañías puedan buscar, sea en el ESG, en todo lo que son los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno, sea en la tecnología, o sea en el ocio, o sea donde fuere, sean catalizadores para de nuevo traer una nueva época, una buena o bella época, no cabe la menor duda que sin duda alguna será bien recibido. Claro que entonces existirá o volverá a surgir mucho emprendimiento, hay mucho talento, hay mucha creatividad, pero debemos de ser pacientes y debemos de cultivarla, no debemos de machacarla. Por eso es tan importante que todos seamos conscientes de ello y también se cuide. Vamos a conocer un poquito más, ya muy poco, de José María Luna. ¿El libro que más te ha marcado? Me han marcado muchos libros a lo largo de mi vida. A nivel financiero, posiblemente un paseo aleatorio por Wall Street, igual que un paseo, como puede ser ahora mismo aquí. A nivel, no sé, es que habría muchos, pero La Catedral del Mar puede ser uno muy bonito que me marcó hace tiempo, ¿no? Pero El Principito, que no se me olvide, porque además es que me lo estoy volviendo a releer de nuevo. Sí, le tengo además en mi mesilla, me marca mucho. El otro día lo comentaba, el día del libro, y es verdad, o sea, siempre hay algo tan pequeñito que está condensada tantas cosas. Y luego soy manchego. Y el segundo tomo, el primero es maravilloso, pero el segundo tomo del Quijote es fantástico, es divertidísimo, os lo recomiendo. Al que no haya llegado al segundo, que solo se haya quedado en el primero, es maravilloso. De verdad, yo me siento muy Quijote y muy Sancho a la vez, como castellano manchego. ¿Qué música le pondrías a lo que hemos visto? Le pondría muchas cosas, mucha música. A mí me encanta el rock. Y estoy volviendo a descubrir un grupo, o he descubierto un grupo que me trae el rock de los 70, que es Greta Van Fleet, y que me tiene encantado, ¿no? Pero le pondría sin duda alguna música clásica, no sé, un Vivaldi, por poner un ejemplo, o un Mozart, le pondría ahora mismo a toda esta música, ¿no? Sobre todo porque necesitamos momentos de no estridencia, necesitamos momentos de quietud, necesitamos momentos de observar, no solo ver. Si llegamos ahí, entonces volveremos a la esencia, al ser humano, al mirarnos a los ojos y darnos cuenta como asesores de que tú, José Antonio, eres el protagonista, no soy yo el protagonista de esta entrevista. José María Luna, gracias por este momentito de recorrernos estos cuadros. Yo quería venir aquí contigo a comentar un poco de ti como figura y también de ti en el sector financiero. Muchas gracias, no me siento ninguna figura, al revés, me siento un peón de todo esto, pero alguien que está encantado. Muchas gracias a vosotros. Cuidaros mucho.